Preparación para el tiempo del fin. Lección 1. El conflicto cósmico. El propósito de la lección de esta semana es que nada, ni siquiera la persecución, ni el hambre, ni la muerte, pueden separarnos del amor de Dios. La lección la dividiremos en dos partes. La primera, el misterio de la iniquidad. La segunda, el peor enemigo del hombre. Frecuencia cristiana. La presencia de Cristo con nosotros, ya sea ahora o en los últimos tiempos, no significa que nos libraremos del dolor, el sufrimiento, las pruebas o incluso la muerte. Nunca se nos prometió esas excepciones en esta vida. Sí significa que por medio de Jesús y de lo que Él hizo por nosotros, podemos vivir con la esperanza y la promesa de que Dios está con nosotros en estas pruebas y que tenemos la promesa de vida eterna en el cielo y en la tierra nueva. Iniciemos con la primera parte, el misterio de la iniquidad. Ezequiel 28, 14 y 15. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti la maldad. Para muchos el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados del dolor y desolación y se preguntan, ¿cómo puede existir todo esto bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos? Es esto un misterio que no pueden explicarse, y su incertidumbre y sus dudas los dejan ciegos ante las verdades plenamente reveladas en la palabra de Dios y que son esenciales para la salvación. Hay quienes en sus investigaciones acerca de la existencia del pecado tratan de inquirir lo que Dios nunca reveló. De aquí que no encuentran solución a sus dificultades, y los que son dominados a una disposición a la duda y a la cavilación lo aducen como una disculpa para rechazar las palabras de las Sagradas Escrituras. Es imposible explicar el origen del pecado y el porqué de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo el mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue nada responsable de la introducción del pecado en el mundo, y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión. El pecado es un intruso, y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios, 1 de Juan capítulo 3 y versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley del amor, que es el fundamento del gobierno divino. Antes de la aparición del pecado había paz y gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor a Dios estaba por encima de todo, y el amor de unos a otros era imparcial. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter y en designios. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. Como la ley del amor era el fundamento del gobierno de Dios, la dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia.
Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. No le agrada la sumisión forzosa y da a todos libertad para que le sirvan voluntariamente. Pero hubo un ser que prefirió pervertir esa libertad. El pecado nació en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y el más exaltado en honor y en gloria entre los habitantes del cielo. Antes de su caída, Lucifer era el primero de los querubines que cubrían el propiciatorio santo y sin mácula. Ezequiel 28, 12 al 15. Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti la maldad. Lucifer habría podido seguir gozando del favor de Dios, amado y honrado por toda la hueste angélica, empleando sus nobles facultades para servir a los demás y para glorificar a su Hacedor. Pero el profeta dice: se te ha engreído el corazón a causa de tu hermosura, has corrompido tu sabiduría a causa de tu esplendor. Poco a poco Lucifer se abandonó al deseo de su propia exaltación. Isaías 14, 13 y 14. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Subiré a las alturas de las nubes del cielo y seré semejante al Altísimo. En lugar de procurar que Dios fuese el objeto principal de la obediencia de sus criaturas, Lucifer se esforzó para granjearse el servicio y el homenaje de ellas, y codiciando los honores que el Padre Infinito había concedido solamente a su Hijo. Este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que solo Cristo tenía derecho a ejercer. El orgullo de su propia gloria le hizo desear la supremacía. Sin embargo, el Hijo de Dios era el soberano reconocido en el cielo y gozaba del mismo poder y la autoridad que el Padre. Y este ángel poderoso se preguntaba: ¿por qué había de tener Cristo la supremacía y recibir más honra que Él mismo? Abandonando el lugar que ocupaba en la presencia inminente del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Obrando con misterioso sigilo y encubriendo durante algún tiempo sus verdaderos fines, bajo una apariencia de respeto hacia Dios, se esforzó en despertar el descontento respecto a las leyes que gobernaban a los seres divinos, insinuando que ellas imponían restricciones innecesarias. Insistía en que, siendo dotados de una naturaleza santa, los ángeles debían obedecer los dictados de su propia voluntad. Dio a entender que al aspirar a mayor poder y honor, no trataba de exaltarse a sí mismo, sino de asegurarse libertad para todos los habitantes del cielo, a fin de que pudiesen así alcanzar un nivel superior de existencia. En su gran misericordia, Dios soportó por largo tiempo a Lucifer. Este no fue expulsado inmediatamente de su elevado puesto cuando se dejó arrastrar por primera vez por el espíritu de descontento, ni tampoco cuando empezó a presentar sus falsos acertos a los ángeles leales. Fue retenido aún por mucho tiempo en el cielo. Varias y repetidas veces se le ofreció el perdón con tal que se arrepintiese y se sometiese. Para convencerlo de su error se hicieron esfuerzos que solo el amor infinito de Dios es capaz. Pero el orgullo le impidió someterse. Se empeñó en defender su proceder, insistiendo en que no necesitaba arrepentirse, y se entregó de lleno al gran conflicto con su Creador. Desde entonces dedicó el poder de su gran inteligencia a la tarea de engañar, para asegurarse la simpatía de los ángeles que habían estado bajo sus órdenes. Satanás achacaba a la ley y al gobierno de Dios la discordia que su propia conducta había producido en el cielo. Declaraba
que todo el mal provenía de la administración divina. Aseveraba que lo que él mismo quería era perfeccionar los estatutos de Jehová. Era pues necesario que se diera a conocer la naturaleza de sus pretensiones y los resultados de los cambios que él proponía introducir en la ley divina. Su propia obra debía condenarle. Satanás había declarado desde un principio que no estaba en rebelión. El universo entero debía ver al seductor desenmascarado. Aun cuando quedó resuelto que Satanás no podía permanecer por más tiempo en el cielo, la sabiduría infinita no lo destruyó. De haber sido aniquilado inmediatamente, los ángeles habrían servido a Dios por temor, por miedo, más bien que por amor. Para bien del universo entero a través de las edades sin fin, era preciso que el mal llegase a su madurez, y a fin de que quedaran para siempre incontrovertibles la justicia y la misericordia de Dios, así como el carácter inmutable de su santa ley. Continuemos con la segunda parte, el peor enemigo del hombre. Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La divina sentencia pronunciada contra Satanás después de la caída del hombre fue también una profecía que abarcaba las edades hasta los últimos tiempos y predecía el gran conflicto en que se verían empeñados todas las razas humanas que hubiesen de vivir en la tierra. Dios declara: enemistad pondré. Esta enemistad no está fomentada en forma natural. Cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. No puede decirse que haya enemistad natural entre el hombre pecador y el autor del pecado. Ambos se volvieron malos a consecuencia de la apostasía. El apóstata no descansa hasta que obtiene simpatías y apoyo al inducir a otros a seguir su ejemplo. De aquí que los ángeles caídos y los hombres malos se unan en un desesperado compañerismo. Si Dios no se hubiese interpuesto, especialmente Satanás y el hombre se habrían aliado contra el cielo, y en lugar de albergar enemistad contra Satanás, toda la familia humana se habría unido en oposición a Dios. Satanás tentó al hombre a que pecase, como había inducido a los ángeles a rebelarse, a fin de asegurarse su cooperación en su lucha contra el cielo. No había disensión alguna entre él y los ángeles caídos en cuanto al odio que sentían contra Cristo. Mientras que estaban en desacuerdo tocante a otros puntos, era unánime su oposición a la autoridad del legislador del universo. Pero al oír Satanás que habría enemistad entre él y la mujer y entre sus linajes, comprendió que serían contrarrestados sus esfuerzos por corromper la naturaleza humana y que se capacitaría el hombre para resistirle. Lo que enciende la enemistad de Satanás contra la raza humana es que ella, por intermedio de Cristo, es objeto del amor y la misericordia de Dios. Lo que él quiere entonces es oponerse al plan divino de la redención del hombre, deshonrar a Dios mutilando y profanando sus obras, causando dolor en el cielo y llenar la tierra de miseria y de desolación. Y luego señala todos esos males como resultado de la creación del hombre por Dios. La gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. Sin esa gracia transformadora y ese poder renovador, el hombre seguiría siendo esclavo de Satanás, siempre listo para ejecutar sus órdenes. Cualquiera que aborrezca el pecado, en vez de amarlo, que resista y venza las pasiones que hayan reinado en su corazón, prueba que en él obra un principio que viene enteramente de lo alto. Decidamos hoy sentir por el pecado la repulsión y el odio que sentía Cristo, rechazarlo como Él lo hizo con decisión y con energía, y tener siempre presente el consejo del apóstol Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y éste huirá de vosotros.